Bienvenidos, manitas. Hoy os traigo una imitación a piedra y a granito, que junto al vídeo anterior del zinco galvanizado y óxido, que os dejaré el enlace en la cajita de descripción, estas técnicas las podemos aplicar en infinidad de trabajos. Y si os interesa el vídeo de hoy, acompañadme, que empezamos. Para esta primera idea, lo primero que tenemos que hacer es formar la plantilla de un corazón. Cogemos una hoja que doblamos a la mitad y vamos a dibujar aquí medio corazón y lo recortamos. Ahora el corazón voy a pasarlo a esta pieza, voy a hacer dos iguales. Esto es corcho por spun de alta densidad, ¿vale? Es de 3 centímetros de grosor. Y voy a hacer dos iguales. Lo paso y lo recorto. Y ahora vamos a unir las dos piezas. Voy a utilizar silicona y voy a ponerle unos mondadientes para que hagan fuerza. Con un cúter que esté bien afilado vamos a ir redondeando los bordes y dándole forma al corazón. Esta parte la tenemos que ir haciendo con paciencia, poco a poco ir dándole forma al corazón, puliendo los cantos sin perder la forma. Hola, ¿qué tal? ¿Os está gustando el vídeo? ¿Sí? ¡Genial! Si os está gustando y aún no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Es fácil y gratis. Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse, y muy importante que activéis la campanita dándole a todas las notificaciones para que así YouTube te avise con cada vídeo nuevo y así no os perderéis ninguna idea. No os entretengo más y seguir disfrutando de este trabajo. Una vez ya tenemos la forma más o menos del corazón, vamos a coger una lija de grano fino y vamos a terminar de pulir todos los cantos. Pues así es como tiene que quedar más o menos, y veréis que aquí hay imperfecciones que se me han hecho a la hora de cortar. Se me ha clavado el cúter y tal. Bueno, pues no os preocupéis por eso, porque precisamente queremos imitar una piedra e incluso nos van a venir genial. Pues ahora ya pasamos a darle color. El primer color que voy a utilizar es este. Yo voy a utilizar pinturas tiza. Este color antracita, es un color gris que tiene como un subtono amarronado. Y el siguiente color que voy a aplicarle va a ser este, que es el beige almendra. Vamos a aplicarlo con una esponja que tenga textura, ¿vale? Que tenga agujeritos, y si no tenéis con agujeritos, pues bueno, como hicimos esto, le vamos pellizcando, haciéndole algún agujerito para crear una textura.
Y vamos a coger suficiente pintura, bastante pintura, ¿vale? Vamos a mojar y vamos a ir dando toques y cubriendo toda la superficie. Le daremos primero a un lado del corazón, dejaremos secar y aplicaremos la pintura en el otro lado. Mientras lo terminaba de pintar, se me ha ocurrido que podíamos hacerle alguna decoración por aquí, por el lateral, con pasta de modelar de secado al aire. Y con un molde. Yo voy a utilizar este. Si vosotros lo vais a hacer como yo, este paso, hacerlo antes de darle el color, ¿vale? Una porción pequeña de pasta, amasamos y vamos a ir haciendo el molde. Y a medida que lo vamos haciendo, lo vamos a ir pegando para que ya se seque con la forma curva del corazón. Y una vez se nos haya secado, le daremos este mismo color y podremos seguir con el efecto piedra. Vamos a utilizar el siguiente color para darle este efecto. En este al lado de aquí, que aún no lo tengo hecho, cogemos una bolsita de plástico, un trocito. Vamos a impregnar en el color. Descargamos y vamos a ir haciendo círculos. Y como veis, va saliendo el relieve que le hemos hecho antes. Y ahora vamos a darle el acabado final. Vamos a utilizar cera en color oscuro. Yo estoy utilizando esta que es de muebles, que le añadí betún de Judea. Pero si tenéis alguna pátina oscura, también os puede servir. Con una brocha, veis que yo tengo esta paletina que tiene las cerdas, no son suaves del todo, pero bueno, tampoco son de las rígidas. Una paletina de estas, cogemos un poquito de cera. No hace falta mucha y descargamos. Es preferible ir poco a poco a pasarnos. Y vamos a ir haciendo círculos y manchando toda la superficie. Si nos pasamos de cera, pues cogemos otra paletina limpia y pasamos por encima. Y así la vamos extendiendo. Y para conseguir oscurecer un poquito más los bordes de la cenefa, vamos a coger un pincel de estarcir. Cogemos muy poquito, descargamos y vamos solo por el interior, por el borde. Muy poquita cantidad. Y ahora, para poderlo colgar, voy a ponerle aquí una cadena. Un trocito de alambre de unos 2,5-3 centímetros. Una cadena, depende el largo que vosotros queráis. Y pasamos por el primer eslabón, el alambre. Y lo vamos a doblar. Y en este lado de aquí le voy a colocar una arandela. Y muy sencillo, esta parte de aquí del alambre se lo voy a ir clavando aquí en el centro y le voy a poner un puntito de silicona. Y así es como ha quedado el efecto piedra sobre Porexpan.
Podéis utilizar también madera, metal, plástico, cualquier superficie. Y para simular macetas de piedra queda genial. Para hacer este efecto granito yo voy a utilizar este cuenco que es de plástico. Lo tengo hecho polvo, así que voy a darle una nueva vida, si no iría a la basura. Una vez ya lo tengo limpio, lo he lavado con agua y jabón y también le he pasado un poquito de alcohol por la superficie. Vamos a aplicarle una imprimación. Muchos de vosotros ya sabréis lo que es una imprimación, pero para quien no lo sepa, la imprimación es un producto que se aplica sobre la superficie para que toda la pintura que apliquemos encima tenga un buen agarre y no se nos desprenda con el paso del tiempo. Sobre todo hay que aplicar la imprimación si estamos trabajando con plástico, metal o cristal. Vamos a empezar a darle color. Yo voy a utilizar un marrón chocolate, un café, pero como ya sabéis el granito tiene diferentes tonos. Podéis utilizar tonos más rojizos, más grisáceos, eso ya lo escogéis vosotros. Yo estoy utilizando pintura tiza. Voy a aplicarle una capa y dejar secar. El color base ya está seco y ahora vamos a empezar con el efecto granito. Un guante si no queréis pringaros mucho y un cepillo de dientes. Seguro que muchos de vosotros ya sabéis lo que voy a hacer. Vamos a utilizar color negro en pinturas acrílicas y un color crema o un blanco roto. Lo primero, vamos a añadirle un poquito de agua para hacer la pintura un poquito más ligera. Y ahora vamos a coger el pincel y vamos a mancharlo. Y ahora vamos a ir salpicando en la superficie. Así vamos a ir cubriéndolo todo. Y una vez seco el color negro, vamos a hacer lo mismo con el color crema. Pues así es como queda el efecto granito. No me digáis que no es fácil. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que la pintura esté diluida en agua, para que esté más líquida. Y ya está, y a jugar con la pintura. Y ahora solo nos queda barnizarlo. Y para ello yo voy a utilizar un barniz en acabado satinado. Pero si tenéis uno en acabado mate o brillante, también os puede servir. Aplico 2 capas, tanto por dentro como por fuera, y dejo secar. Y ya está listo. Yo este no lo he decorado con nada más, pero como ya habéis visto en el efecto piedra, o en el óxido o en el zinc, en los vídeos anteriores, que si no los habéis visto os lo dejaré en la cajita de descripción del vídeo, podéis decorarlo con cualquier otra técnica. Y así quedan estas dos imitaciones, a piedra y a granito. Son muy fáciles de hacer y con un acabado espectacular. Si os ha gustado, regalarme dedito arriba y compartir el vídeo con amigos y conocidos, y así me ayudaréis a que el canal siga creciendo y que cada vez seamos más manitas los que disfrutemos con estos trabajos. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.